Incluso les voy a presentar uno espectacular a continuación, porque llegó el momento de que nos respondamos una de las preguntas clave, y yo creo que una de las que nos tiene a todos aquí el día de hoy. ¿Cómo está la educación en México? Es difícil responderla. Me da mucho gusto no tener que ser yo quien se aviente el tiro de tratar de hacerlo, y que vamos a tener en este panel a 3 expertos que tienen una amplia trayectoria en educación en nuestro país. Patricia Ganem, fundadora y directora de Grupo Loga; Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales; y Patricia Vázquez, que es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Para moderar el panel tenemos a una persona extraordinaria, a quien ya les presenté el día de hoy y que me ha estado acompañando en este segundo bloque de pláticas, que es el gran Nacho Lozano. Les invito a conocerlos a todos con estos videos. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Patricia Ganem, pedagoga y autora formada en universidades como la Anáhuac y Comillas en España, exfuncionaria clave en la Secretaría de Educación Pública, fundadora de Grupo Loga y activista en educación apasionada por enseñar. Habla Patricia y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, ex subsecretario de Educación y Desarrollo Social en México, académico y docente en el Colegio de México y en el ITAM. Habla Miguel y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. No podemos pensar en el futuro sin hablar de educación. Habla Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, secretaria de Educación en Puebla del año 2015 al 2018 y consejera del INE en 2018, consultora para el BID, la OEA y embajadora del aprendizaje por la Fundación LEGO. Habla Patricia y escuchamos todos. Habla 2023. Escucha, imagina, crea, transforma. Este no sirve. Ya está. Muchas gracias. En unos minutitos más van a estar justamente nuestros panelistas para hablar de este asunto. Los están microfoneando, le tienen que poner el micrófono para que se escuchen y podamos conversar a gusto. Normal, en unos minutitos más estaremos por acá. Me da mucha emoción que vayas a estar tú moderando este panel. Me toca a mí moderarlo. Está difícil, pero son 2 temas importantísimos con 2 personajes de los que siempre hablamos cuando se toca el tema de la educación en México, pero no necesariamente les ponemos rostro y no necesariamente les ponemos emociones, solo les ponemos números, solo los incluimos en estadísticas. Claro. Hablo de alumnos, hablo de académicos, hablo de presupuestos, hablo de estrategias, claro, pero no necesariamente se profundiza en eso. En las emociones, se profundiza en eso, en el rostro con casos muy particulares y muy específicos. Nosotros hace rato les estábamos diciendo que podían escanear el código QR para conocer este reporte Habla, claro, porque en el reporte Habla pasa algo muy importante, Leos. Le ponemos nombre a los datos, le ponemos nombre y experiencia a esos programas. ¿Cuáles son los resultados, digamos, en una persona, en una mujer, en una alumna, en María? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué efectividad tuvieron los alumnos? ¿Cómo tuvieron esta experiencia los profesores? ¿Y hacia dónde nos movemos? Claro. Este reporte se encuentra en el código QR que está una vez más aquí. Les recordamos que los que andan por ahí rondando en el auditorio tienen un errorcito en el link. Entonces, este es el bueno para que puedan leer toda la aventura de esta mujer que somos todos un poco en México, ¿no? Que es María, y que es el caso en el cual se basan, digamos, en el estudio de casos como ella y de cientos de miles de mexicanos, y que se encuentran los resultados en ese reporte. Totalmente. Así que, si les parece bien, que pasen nuestros panelistas, por favor. Un aplauso, que pasen por favor. Las Patricias y que pase Miguel, por favor, de este lado. Pasen, por favor. Vente, Pati.
Muchas gracias. ¿Todo bien con el micrófono? Probando, Ya, probando. todo listo. Perfecto, bienvenida. Todo Qué gusto listo. tenerte acá. Patricia, ¿todo bien contigo? Todo bien. Muy bien, se escucha perfecto. Miguel, bienvenido. ¿Todo bien? Ahí probando el micrófono. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, Todo 2. bien. Excelente. Muy bien. Escuchamos. Vamos a sentarnos. A ver, planeamos. ¿Qué te pasó? Una caída. Una caída. Mala caída, por supuesto. Bueno. A ver, habíamos planeado allá atrásito cómo presentar este tema y cómo abordarlo. Tenemos 30 minutos. Parte de mi chamba es, como ustedes maestros, ¿no? Ser absolutamente respetuoso del tiempo de los demás y de los ponentes que vienen. Entonces vamos a tener 2 rondas de 5 minutos para cada quien y vamos a hacer diversos planteamientos. ¿Qué acordamos? Un poco se los adelantaba antes de este panel. Hablar primero de los datos, hablar primero de un contexto, de algo que nos tienes preparado, Miguel. Después vamos a ponerle nombre a estos números, vamos a ponerle rostro a estas estadísticas y de eso te vas a encargar tú, Pati. Y cómo no ser fríos, cómo además de ponerle el contexto y ponerle rostro y nombre a los datos, cómo ponerle emociones y cómo entender esas emociones y trabajar con ellas. Eso vamos a intentarlo hacer en este momento, así que si te parece bien, Miguel, comenzamos contigo. Estamos hablando de 34 millones de alumnos del CEN. Tú tienes un primer planteamiento, vamos a ver una gráfica y cuentan tus 5 minutos. Les voy a avisar cuando lleven 4 y finalmente les aviso cuando se termine su tiempo. Perfecto, bueno, pues un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Cuando uno piensa en la educación, en este caso de México, hay varias formas de ver cuál es el estatus de la educación. Uno es simplemente ver la fotografía y ver si esa fotografía nos parece bien o mal. Otra es ver la evolución en el tiempo, ver si, por ejemplo, la educación ha mejorado y ha crecido el acceso en la medida que satisfaga una expectativa. Y otra es compararnos con otros países, porque independientemente de que sea el mismo dato, ese mismo dato se puede ver muy distinto cuando hacemos estas comparaciones. Yo les quiero compartir una comparación en particular, que es la tercera, cómo se ve México comparado con otros países. No nada más cuál es la tasa de asistencia, sino qué pasa cuando la comparamos con países con un nivel de desarrollo similar, con países con un menor nivel de desarrollo. Y lo que encontramos es pues bastante alarmante, diría yo. Si nos vamos, por ejemplo, a la educación primaria en prácticamente toda América Latina ya es universal o casi universal. Uno se esperaría que México estuviera dentro de los primeros países. Aquí esta es una comparación con 15 países de América Latina y como pueden ver estamos por debajo de Uruguay, Costa Rica y de otros países que Bolivia, Paraguay, Ecuador, uno no se imaginaría más bien que México estuviera muy por encima de esos países que en varias dimensiones tienen menor desarrollo de México. Pero bueno, estamos todavía hablando de niveles aquí de 98%. Entonces uno podría decir, bueno, hay diferencia, pero no es mucha. ¿Qué pasa si nos vamos a la secundaria? Ahí empieza a ser más alarmante el panorama. Ahí sí estamos bastante abajo de muchos países que nuevamente uno se imaginaría que pues, son países que México sobrepasó hace tiempo, incluso como Perú, Bolivia, y no lo digo porque esos países tengan nada en particular, más que tienen un ingreso per cápita, por ejemplo, inferior al de México, y uno se esperaría, viendo la trayectoria de México con la de estos países, que México destacara positivamente. En educación media superior, igual, México con una cobertura muy por debajo de lo que uno esperaría a nivel de la región de América Latina. Y en educación superior no estamos tan mal, pero de todas maneras la fotografía sigue siendo pues, reveladora en el sentido de que México, si lo comparamos con otros países, no es un país que esté bien o que destaque, y esto es solamente en acceso a la educación, solamente asistencia escolar. Hay otra dimensión igual o más relevante, que es la calidad de la educación. No tengo los datos sobre eso en particular porque, y a propósito no los traje porque son datos que no están muy actualizados, pero les recuerdo a todos los que no tengan esto en el radar, muy pronto se van a presentar los resultados de la prueba PISA por parte de la OECD. Ahí se presentan datos sobre la calidad educativa, sobre las competencias que han adquirido los alumnos y las alumnas, los que sí están en la escuela, evidentemente los que están fuera del sistema educativo pues ni siquiera eso van a tener,
pero pues esperemos a ver con esos datos más recientes dónde está México internacionalmente. La educación evidentemente es importante para muchísimas cosas, pero ese panorama que acabamos de ver de México es muy importante en la dimensión económica, de democracia, de libertad, en muchas. Pero yo aquí quiero destacar una en particular, el que México tenga tasas de asistencia escolar en la educación media y la educación superior bajas, y en comparación con América Latina ya vimos que de ninguna manera destacamos positivamente, tiene como consecuencia, por ejemplo, que el porcentaje de personas que no estudian ni trabajan, perdón, que es la penúltima de derecha a izquierda, vean ahí como México en esto sí destaca con niveles mucho mayores, a Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, en el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian y que no trabajan. A mí el término que se le pone a este grupo poblacional de ninis no me gusta porque parecería que es por voluntad de estas personas, de estos jóvenes, el no tener una actividad económica o el no estar en la escuela. Y cuando vemos lo que es el sistema educativo mexicano y cuando vemos las oportunidades económicas, pues más bien parece ser que es que no les está ofreciendo el país una alternativa y por lo tanto no pueden estudiar y no pueden trabajar, que es una connotación 4 distinta. minutos. Y por último, comentar un aspecto especialmente importante de la educación en México y en todos los países. La educación generalmente la concebimos como una plataforma de igualdad de oportunidades. Bueno, en la pantalla lo que tenemos es de los padres cuyo máximo grado de estudio es la secundaria, ¿cómo están sus hijos? Bueno, como podrán ver, una gran mayoría, 2/3 partes de los hijos de padres que alcanzan como máximo secundaria también tienen un nivel educativo pues muy reducido, de máximo secundaria también. Si los padres tienen educación media superior, el porcentaje cambia un poquito, pero lo más dramático se ve cuando se compara con padres que tienen educación superior, el panorama es totalmente distinto. 2/3 partes de sus hijas e hijos logran alcanzar la educación superior. Comparen esto con las primeras barras que aparecen a la izquierda y es un panorama de 2 Méxicos totalmente distintos. Entonces, no nada más el acceso es importante por temas económicos, sino que con datos muy sencillos como este se puede ver que la educación no está jugando ese papel de una plataforma de oportunidades para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Patricia, vamos a ponerle nombre a esta historia, vamos a ponerle nombre a estos datos, vamos a ponerle incluso una línea de tiempo, ¿no? Respecto a la política educativa. Hablemos de María. Hablemos de María. Pues a mí me gustaría primero agradecer la invitación. Ale, haberte conmovido me da mucha esperanza porque ojalá todos en educación nos conmoviéramos. Y tenemos ahora la responsabilidad de presentarles algunos datos, alguna información que nos permita entender este panorama de la educación. Y pues ya Miguel empezó diciendo el tamaño del sistema educativo que somos. Ahí lo tienen, en el ciclo escolar anterior estuvimos atendiendo esto que dice Miguel, casi 34 millones de estudiantes en todos los niveles educativos. Pero hay un ejercicio, este modelo de tránsito en el que la generación 2004-2005 que egresó en 2020-2021, van viendo cómo se van desplazando los estudiantes y cómo van abandonando. Es decir, tuvieron en algún momento la oportunidad de acceso, que es lo que nos decía Miguel, pero no necesariamente la permanencia. Y es multifactorial, por lo cual un estudiante abandona los estudios. En la pandemia y los estudios que hay, pues nos revelan una enorme cantidad de factores económicos, sociales, culturales, de habilidades. Si le ponemos y retomamos a María, yo retomo algunos datos. Una chiquilla que hoy se nos presenta con 16 años, que disfruta la escuela, incluso disfruta de las habilidades de ciencias, incluso planea estudiar una ingeniería, asunto que papá le critica mucho. Es importante que lean un poco esta historia. Tiene 2 amigos,
Valeria, que tiene bajo rendimiento, y Pedro, que ya abandonó los estudios. Y Alma, un personaje muy importante que es su profesor. ¿Cómo veríamos a María? Utilizando el modelo de tránsito escolar que conocemos, hice el tránsito escolar de María. María ingresó en primaria en 2013 y va a terminar la universidad en 2029. Con los datos que tenemos, no recuperamos 8 años después más que 2 alumnos al ingreso del primer año de media superior. La inversión que estamos haciendo, los recursos, los programas, se ponen en tela de juicio porque el ejercicio 8 años después es muy parecido. Entonces, o no estamos generando los tiros de precisión o no estamos entendiendo el modelo multifactorial que implica que un chico permanezca en la escuela y además aprenda. Aquí está María nuevamente. Seleccioné 2 políticas públicas: la modificación de planes y programas de estudio y la generación de materiales educativos. Cuando María ingresa a la escuela, estábamos estrenando el Plan 2011. Sí, a María le toca también trabajar Plan 2017 y en esta escolaridad que aún María tiene, va a vivir el Plan 2022. María ha modificado 3 veces su plan de estudios en solo 8 años. Y María ha sido sujeto de recibir materiales educativos diferentes, entre ellos los libros de texto, por lo menos 5 veces. Si volvemos al ejercicio de María, no necesariamente estamos progresando. Y le agregué cómo estaban los datos de la prueba enlace cuando María inicia su escolaridad en primaria y luego la de la prueba planea. Lamentablemente modificamos las pruebas y volvemos a modificarlas nuevamente, lo que no nos permite un comparativo muy exacto. Pero si analizamos cuántos de nuestros estudiantes están en los últimos niveles de aprendizaje de estas habilidades medidas, es muy baja. Y tenemos el de la prueba enlace, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Cuántos alumnos tenemos en ese nivel más alto de español o de matemáticas? Ahí tenemos la prueba planea. En varios años no progresamos mucho. Y tenemos lo que a mí me gustaría abordar es qué habilidades necesitamos y sobre todo las más destacadas. Esto que decía Miguel, el desdoblar los procesos de aprendizaje. Cuando un chico es evaluado por la prueba PISA, el último nivel implica verdaderamente identificar la diferencia entre un hecho y una opinión. Muchas de nuestras decisiones están basadas no en hechos, no en datos, no en referencias, están basadas en opiniones. Y ahí es donde está la labor de la escuela, el formar estas habilidades para enfrentar la vida, trabajar en equipo, adaptarnos, esto que ya nos explicaban de la flexibilidad, la capacidad de tomar decisiones, hacernos responsables de ellas. Esta es parte del rostro de María. Muchas gracias, 5 minutos exactitos. Wow, Qué maravilla de panel. Vamos a hablar, Pati, de las emociones. Vamos a hablar de estos jóvenes. Creo que por décadas nos han enseñado que sobre las emociones está la disciplina, que te tienes que aguantar cualquier emoción para estar en la escuela y mantenerte en la escuela. bueno, pues a mí me va a tocar justo llegarles más a su corazón. No traigo presentación. Primero, quiero que levanten la mano todos quienes conocen una escuela pública de este país. Muy bien. Levanten la mano quien ha tenido en su cartera 100 pesos. Muy bien. Levanten la mano quien ha visto el rostro de niñas como María, los compañeros de María y demás en alguna calle de este país.
Nos indigna que estos datos nos revelan un sistema educativo inmensamente enfermo. Y lo que yo quiero decirles es que no es suficiente con la indignación. Necesitamos empezar a movernos. Y déjenme complementar los datos, pero para que se los lleven en su bolsillo. Cada vez más en México invertimos menos en las primarias, cada vez más invertimos menos en las secundarias, ya no solamente un tema de cobertura. Cada vez más invertimos menos en la media superior, bachillerato, y por supuesto cada vez más invertimos menos en la primera infancia. Hoy se define el presupuesto de este país para el siguiente año. Y hoy en el presupuesto va a haber menos dinero para la primera infancia, menos dinero para la educación. ¿Y qué creen? Que hoy se define darle 100 pesos en capacitación a las maestras y maestros para su siguiente ciclo escolar. Eso es lo que hoy le destinamos a la capacitación de los maestros de este país. Pero también hoy abrieron 250,000 escuelas. Hoy hay 35 millones de estudiantes que aún en una escuela rota, sin agua, sin infraestructura, con muy buenos maestros como los que acaban de pasar ahorita, algunos con otros maestros que necesitan mucha más acompañamiento y capacitación, pero hoy las escuelas de este país están abiertas a pesar de estos datos. Y yo lo que les quiero decir y dejar este mensaje mucho desde mi corazón es compartirles este superpoder. Cuando hablamos siempre de las niñas y de los niños y vamos por las escuelas y les decimos, ¿cuál es tu superpoder? Y ahí dice, alguien quiere volar, alguien quiere traspasarse a otro país, alguien quiere hablar muchos idiomas. Mi superpoder es amar el sistema educativo mexicano. Y no es suficiente la indignación. No es suficiente. Necesitamos tener altísimas expectativas en el sistema educativo mexicano. A pesar de los datos, que vamos a seguir hablando de ellos, Miguel y Patti nos van a seguir hablando de ellos, a pesar de los datos, este sistema educativo tiene que tener prioridad en la agenda de este país. Y creo que también Max Kaiser les va a hablar mucho de cómo ser buenos ciudadanos. Porque ahí les van otros datos. En el estado de Michoacán, con todo el cariño que le podemos tener a nuestros hermanos, hermanas michoacanas, el 90% de la población está de acuerdo con la educación del Estado. Si hoy ven las encuestas, y voy a hacer otra prueba, ¿quién leyó hoy el periódico, las primeras planas del periódico? Levante la mano. Ok. ¿Quién se alimenta de información del sistema educativo mexicano a partir de las redes sociales? Entonces, hoy estamos en un evento que hablamos de educación y nos indigna mucho en estos datos, pero también nos debe de indignar que allá afuera las niñas y los niños están en una enorme crisis emocional, enorme. Nosotros en Mexicanos Primero hicimos un estudio que se llama Aprender a estar bien para aprender. Espero no haber equivocado en el nombre, siempre lo digo al revés. Y lo que dijimos es, en ese estudio, fuimos a las casas en la pandemia y les preguntamos a las niñas, a los niños, a las familias, ¿qué está pasando contigo? Y lo que nos dijeron es depresión, ansiedad y unas enormes ganas en su momento de regresar a la escuela. Pero porque regresar a la escuela, además, que yo creo que aquí coincidimos porque los tres hemos sido funcionarios públicos, además de que es un extraordinario lugar y para muchas familias y niños un lugar seguro, no fue suficiente. Lo que nos demuestran la evidencia y los estudios es que el regreso a clases requiere mucho más allá de solamente abrir las puertas. Requiere de confrontar las realidades que se ven en este país, que se visualizan en las aulas. A lo largo también creo que del día van a escuchar, y creo que va a cerrar con esto, lo decía mucho Miguel, dime de dónde naciste y te diré a dónde llegarás. Yo estoy convencidísima que origen no es destino. Y András Schleicher, director de la OCDE, hace algunos años tuvimos una conversación, vino a México
y le dijimos, András, ¿qué hacemos para mejorar la educación de este país? Porque mira, le hemos intentado de todo. Le hemos intentado escuelas de tiempo completo, escuelas seguras, escuelas abiertas, nuevos libros de texto. De los últimos 11 presidentes del país, 7 de ellos han cambiado los libros de texto gratuito. Tenemos planes y programas de estudio y demás, ¿no? Y con esto ya termino. Y András Schleicher lo que nos dijo es mentalidad de crecimiento. Las niñas y los jóvenes mexicanos que están en PISA creen que son malos mexicanos en matemáticas porque por herencia somos malos en matemáticas. Y si les hacemos la misma pregunta a jóvenes estudiantes de otros países integrantes de la OCDE, lo que dicen es, me va bien en matemáticas porque le echo un chorro de ganas. Si ustedes tienen que hacer algo con su país, es tener mentalidad de crecimiento. Muy bien. Muchas gracias, Pati. Y también hay que... Habrá que poner atención a lo que diga Eufrosina Cruz, ¿no? Sobre esto que dice si tu origen es destino. Vamos a la segunda parte de este panel y me gustaría comenzar contigo, Pati, para hablar de los profesores, de este otro actor, de los profesores. ¿Están bien? ¿Se gasta lo suficiente en ellos? ¿Cuáles son sus circunstancias y cuáles son los retos que tienen? 5 minutos. María estuvo acompañada, por lo menos en la maestra Alma, que le motivaba mucho. Me parece que esto que dice Pati, de recuperar el entusiasmo, la credibilidad de nuestros estudiantes, siempre generar enormes expectativas, es un elemento, es un factor importantísimo para que los chicos en la escuela vayan construyendo su futuro. No solamente su futuro laboral, no solamente su futuro profesional, su futuro de vida, su futuro de familia. Y los profesores juegan un papel importantísimo. De hecho, los países que han podido salir adelante, que han mejorado sus sistemas educativos y el sistema educativo como una fuerza que forma los futuros ciudadanos, la apuesta más fuerte que han hecho es en la formación continua de sus maestras, de sus maestros, siempre sostenidos por la investigación, no por las ocurrencias, no por lo que yo creo que va a mejorar un sistema educativo. Por eso los datos ayudan mucho, los datos, como decía Miguel, vistos en horizontal, que nos planteen los factores que están coadyuvando en cada una de las generaciones. Los maestros mexicanos son aproximadamente en todo el sistema 1.800.000, de los cuales muchos de ellos verdaderamente se capacitan por sí solos, tienen grupos de WhatsApp, se reúnen hasta los domingos para discutir, analizar algún documento que tienen que preparar, siempre están dispuestos a participar en los modelos de evaluación que se les han generado a lo largo de muchísimos años, están atentos a sus alumnos, pero no pueden solos. Es decir, este entusiasmo de los maestros, esta capacidad de estar con los chicos, depende de otros 3 grandes factores. Primero, la colaboración familiar, ¿sí? Los alumnos que van mejor, si bien es por el esfuerzo del maestro que visibiliza sus potencialidades, la familia es el otro factor. El segundo tiene que ver con las condiciones de infraestructura y de equipamiento de las aulas, para hacer investigación, para dejar andar esto que ya nos comentaban, la curiosidad de los niños. Necesitamos materiales, necesitamos salones especiales. Entonces, apostarle también al equipamiento es muy importante. Y lo tercero es quitarles la enorme carga administrativa y burocrática para que ellos puedan planear, disfrutar con sus alumnos el aprendizaje e ir monitoreando a los chicos. En media superior hay que desaparecer los grupos de 60 alumnos. Yo tengo una amiga que atiende 8 grupos de media superior de entre 55 y 60 estudiantes. Eso es imposible para que un maestro pueda verdaderamente dar educación de calidad. Y sin embargo lo logra. Si visibilizamos a los maestros, si apoyamos a los maestros, si seguimos apoyando su capacitación con todos los factores que implica
que puedan ellos desarrollar su actividad, lo vamos a lograr. La gran elemento de la pandemia, o uno de los grandes logros, es que las familias nos dimos cuenta del valor que tienen los maestros. Lo que querían las familias es regresar a sus hijos a las escuelas, porque se dieron cuenta que no es fácil. Y además se dieron cuenta, visto a sus hijos a través de la pantalla, que todos los niños son diferentes, no hay fórmulas para educarlos a todos, y eso lo sabe un maestro mexicano. A ver, sigamos, Pati, hablando de las emociones. Creo que mencionaste un par de cosas muy interesantes, ¿no? De repente los superpoderes se les exigen a los alumnos, también a los profesores, ¿no? Y hasta que los padres se dan cuenta que no se trata de ningún superpoder, sino simple y sencillamente una profesión, y que pues esa es la importancia social que tienen. Esta educación, estas circunstancias que involucran estas emociones no se quedan en el salón de clases. La educación no se queda en el salón de clases, y esta complejidad de elementos tampoco se quedan ahí. Van más allá, van a la casa, van a los lugares públicos, van a la calle, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre cuando queremos saber qué importancia tiene una escuela, basta como por ver qué pasa alrededor de ella, ¿no? Y hoy justo que les preguntaba sobre las noticias en educación, tenemos noticias pues bien reveladoras, porque en algunos estados han tenido que cancelar clases por las balaceras que hay afuera, porque el crimen organizado no está pudiendo o no permite que las niñas y los niños lleguen a las escuelas. Tenemos también casos en unas riñas donde hubo un asesinato dentro de la escuela, entonces en consecuencia la escuela se cierra porque pues hay que investigar la escuela, ¿no? Abusos sexuales que claramente están puestos, ¿no? Y que son temas siempre muy difíciles de abordar y que de repente no les queremos dar su rostro ni su lugar en la conversación. Y eso también pasa mucho por yo ayer justo platicaba con un colega que está aquí, con Juan Alfonso, de los temas que siempre se nos quedan pendientes en la agenda educativa, porque vemos los programas, los mejores programas en matemáticas, en inglés y demás, pero ¿qué pasa con esta cuestión más humana de la educación, ¿no? ¿Y dónde está y cómo resolvemos la parte de la violencia? Y también nos ha pasado mucho, y creo que Pati y Miguel no me dejarán mentir, enormes esfuerzos para formar a los docentes de cómo abordar un problema de violencia en la escuela, ¿no? Hace unas semanas vimos a un estudiante apuñalando a una maestra por detrás y demás. Entonces, tenemos un gran síntoma de que estamos muy abandonados académicamente hablando, y creo que hoy en la mañana la conferencia de Yuval Noah Harari nos decía eso, y muy abandonados en la parte emocional. Y lo que tenemos evidencia es que durante la pandemia, les va otro dato, todos los países de la OCDE invirtieron más en educación durante la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que decía Pati, no requerían unos esfuerzos extraordinarios en formación, en tener más equipos, conexión, datos, en fin, que lo que fuese. México invirtió menos durante la pandemia en educación. Y lo que yo siempre he hablado con algunos tomadores de decisiones, cuando dicen es que ¿cuál ha sido el diferencial o dónde están las mejores prácticas de esos sistemas educativos que después de la pandemia se han recuperado más fácil versus los que somos nosotros, que traemos un nivel de pobreza de aprendizajes monumental? La fórmula fue la inversión en la educación socioemocional, ¿no? Es decir, antes de meterle al aprendizaje de las matemáticas, al aprendizaje de la lectoescritura, que claro que es importantísimo, abordamos de manera contundente el aprendizaje socioemocional en dos vías. En una vía de la situación o el bienestar socioemocional de los estudiantes, y en otra vía el bienestar socioemocional de las maestras, de los maestros, de los directores y demás. Y yo ahí creo, para dejar como esta reflexión a todas y a todos, hoy nos decían, tómense el tiempo de sí pensar, meditar y demás. Nos hace falta mucho, hay enormes esfuerzos de organizaciones en México que están haciendo formación socioemocional, ¿no? Sobre todo haciendo a través de la formación socioemocional una revalorización de las maestras y de los maestros. Y eso hoy nos va a dejar una tarea muy pendiente, porque parece que hablar de emociones es como una parte del currículum que
ay, que se pongan a meditar 5 minutos en el aula, que se den un abrazo y demás, ¿no? Pero validar todas las situaciones que vienen desde casa, Nacho, que se cristalizan en las escuelas y que van de vuelta, es verdaderamente muy complejo. La violencia intrafamiliar en este país es un tema de salud pública y no le estamos dando la importancia como se la tenemos que dar, y esa violencia intrafamiliar se está materializando en la violencia escolar. Entonces ahí yo nada más dejo esta reflexión en términos de no separemos la educación como que la educación en la escuela, lo que pasa en la escuela, sino es el contexto de todo. Ahí se reflejan los problemas de seguridad, la pobreza, el hambre, los temas de salud, los temas sociales, los temas de seguridad. En la escuela uno puede entrar e identificar, con que visite una sola escuela pública en este país, se da cuenta qué está pasando alrededor. Muy bien, muchas gracias, Pati. Un aplauso, Pati, por favor. Gracias. No es fácil tejer esos planteamientos. Vamos a cerrar contigo, Miguel. Todavía más complejo hablar de las dos cosas que te quiero plantear. Una, si el sistema educativo mexicano sigue enfermo después del COVID, si ya nos recuperamos después de todo lo que hemos planteado aquí y seguramente has venido observando en los últimos años después de la pandemia. Y dos, si es posible y si hay tiempo, hablar de las brechas en el sistema educativo. Brechas de género, brechas étnicas, brechas del tipo que hayas identificado, Miguel. Bueno, yo diría como un primer resumen que la pandemia dejó una cicatriz muy grande en el sistema educativo que todavía no estamos atendiendo y ahorita comentaré sobre esto. Pero número dos, la pandemia realmente cambió al mundo y eso implica que los sistemas educativos tienen que pensarse ya de manera distinta y muchos países lo están haciendo así. Me parece que México todavía no. Lo que pasó en la pandemia fue que realmente el efecto más duradero es que hay una brecha de aprendizajes que no se han recuperado, una brecha muy importante de aprendizajes y que el sistema educativo mexicano no tiene ninguna estrategia para resarcirlos. Lo que pasó en la pandemia no fue tanto que la gente se saliera de la escuela, porque de entrada las secretarías de educación estaban cerradas, entonces nadie iba a tocar la puerta y decir me quiero dar de baja del sistema educativo. La gente siguió en el sistema educativo en México y en otros países, pero lo que pasó es que el nivel de desconexión y de deficiencia en el aprendizaje creció pues, de manera muy, muy importante. Y hay mediciones específicas, por ejemplo, cuánto cayeron la calidad de las interacciones, cuánto tiempo menos le dedicaron los estudiantes a la escuela y, por ejemplo, en lo que se ha medido para México, que hay datos muy precisos, hubo una caída de más o menos la mitad de horas invertidas en educación cuando los niños, las niñas, los jóvenes estaban en casa estudiando. Y nuevamente eso es un aprendizaje que no se ha resarcido. Por eso queda una cicatriz que si no se atiende va a seguirse acarreando en el futuro. Las brechas que comentabas, a quien más afectó esto fue a los estudiantes más vulnerables en zonas rurales, en escuelas públicas, a las mujeres en particular, porque a muchas mujeres tomaron tareas del hogar que ya no realizaban por ir a la escuela y cambiaron tiempo de estudio por tiempo en labores domésticas. Y en general, y esto también fue algo que sufrieron los maestros, se generó un vacío en la educación que lo primero que han hecho muchos países es atenderlo. Antes de regresar en automático a la escuela como era antes, atienden esta cicatriz para que no se haga más profunda. Entonces sí hay un problema que atender ahí muy grave que en México no se ha atendido correctamente. Pero comentaba que otra implicación de la pandemia, que va más allá de estos aspectos específicos de la educación, es que realmente el mundo cambió. Y cambió, por ejemplo, la necesidad de las competencias, las habilidades, el perfil de los recursos humanos. Y aquí hay una gran oportunidad. Ya quiero cerrar ya no con el panorama negativo, sino hacia dónde pueden estar las posibilidades. Por ejemplo, lo que ya comentaban, las carreras STEM, las carreras de ciencias, matemáticas, etcétera. Hoy por hoy, estos son mediciones de cuánto gana más alguien que estudió una carrera STEM que el egresado promedio de la licenciatura. Bueno, los últimos datos son alrededor de 40%, pero un elemento muy interesante de esta área es que las mujeres
tienen una mayor rentabilidad de educación que los hombres en las carreras STEM, lo cual no sucede en la gran mayoría de otras disciplinas. Aquí hay una gran oportunidad, pero necesitamos, y eso se tiene que hacer desde la primaria, actuar sobre las expectativas, sobre la percepción de uno mismo de que puede con este tipo de carreras, y hay una gran oportunidad. Pero por último, quisiera comentar que, bueno, voy a seguir el mismo método de, a ver, ¿quién, después de la pandemia, quién aquí ha tenido una reunión por Zoom, Teams, etcétera? Si levanta la mano, por favor, casi debería decir que todos y todas. Bueno, es que el mundo realmente sí cambió de una manera muy profunda y para los sistemas educativos tuvo un efecto que muchos países están empezando a aprovechar. México tiene una enorme oportunidad, pero se tiene que asumir que existe esta oportunidad antes que nada. Yo no veo que eso se esté asumiendo. Lo que cambió es que antes lo que nos importaba era lo que pasara en México. Y, por ejemplo, los que estudiaban para luego ir a una actividad profesional, el relevante era el mercado laboral de México. Ya no digamos del estado, de la ciudad, era el país. Bueno, lo que cambió es que precisamente porque todos ya nos conectamos remotamente, ha surgido en el mundo una tendencia muy acentuada a el trabajo remoto. Y lo que están haciendo muchos países desde ahora es adecuar el sistema educativo desde el inicio para que las niñas, los niños, los jóvenes, cuando salgan del sistema educativo, estén habilitados para estar dentro de la economía mundial, dentro de lo que son las posibilidades. Ya no es nada más la oportunidad de México. Puedes tomar una oportunidad en Singapur, puedes tomar una oportunidad en Colombia. Eso ya está sucediendo. Han oído, tal vez algunos de ustedes, el término este de nómadas digitales. Eso es una realidad. Eso ya sucede. Si a los niños, las niñas, los jóvenes en México no los dotamos con esas habilidades, se van a ir quedando atrás, no nada más en México, en el mundo. Y esa es una tendencia que no se ve que sea irreversible. Y quisiera terminar con una anécdota precisamente, bueno, un chiste más bien, que hace referencia a eso. Estaban dos amigos en la selva, estaban ahí comiendo y de repente ven que se empieza a acercar un tigre, ¿no? Uno de ellos se levanta y se empieza a echar a correr y el otro, sentado, se empieza a poner con calma sus tenis. Y le dice el amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedas ahí si ahí viene el tigre? Le dice, no, es que yo no tengo que correr más rápido que el tigre, nada más tengo que correr más rápido que tú. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Si nosotros no hacemos esto, otros lo van a hacer. Y los jóvenes mexicanos van a dejar de tener una posibilidad que otros sí van a tener. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por estas ideas y por hablar así este mediodía con nosotros. Pasen de aquel lado. Gracias a ti, Pati. No lo quiero Mejórate. asustar porque no me ha visto. ¿Verdad? Les dije que lo iba a sorprender. Oye, ¿cómo viste? Estoy angustiada, pero con esperanza, siento. No sé si ustedes estén así también un poco. Es la sensación, ¿no? Como... Claudia, bueno, pero angustiada y con hay gente que esperanza está, ¿no? Hay gente que está trabajando en salir adelante. Y todos los días, ¿no? Sí. Todos los días. Y bueno, recapitulando estas lecciones.